Bienvenidos. Hay lugares en el mundo donde la historia nunca duerme, regiones donde los imperios pasan como estaciones y donde los nombres cambian, pero las tensiones siguen vivas. Hoy, los ojos del mundo vuelven a mirar uno de esos lugares, no por curiosidad, no por arqueología, sino por fuego, amenazas y por algo más profundo. Más allá de la política, más allá de los discursos, hay una historia más antigua, una historia que une a Persia con Israel, al Corán con la Biblia y al presente con lo eterno. Esto no es un conflicto más, y quizás tampoco sea una guerra más. Por eso te invito a mirar hacia atrás, porque para entender el ahora hay que escuchar al pasado. Persia, el instrumento de Dios. En la antigüedad, cuando los reinos surgían y caían como olas en el desierto, hubo un imperio que no solo dominó territorios, también cumplió una profecía. Ese imperio fue Persia, y su líder más recordado, Ciro el Grande. Corría el siglo VI a.C. El pueblo hebreo llevaba 70 años en el exilio, tras la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de Babilonia. Pero entonces apareció alguien inesperado, un rey extranjero, un pagano, un hombre que, sin conocer al Dios de Israel, terminó siendo llamado por la Biblia ungido. El profeta Isaías había escrito su nombre más de un siglo antes de que naciera. Así dice el texto: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45:1. Y así fue. Ciro conquistó Babilonia sin destruirla, y en lugar de esclavizar, liberó. Permitió que los judíos regresaran a su tierra, autorizó la reconstrucción del templo, y no solo eso, también les dio los recursos para hacerlo. Lo que antes había sido una tragedia, ahora era restauración, y el instrumento elegido por Dios era un rey persa. Este evento no solo está en la Biblia, la historia también lo confirma. En el año 1879, en las ruinas de Babilonia, se halló un cilindro de arcilla con inscripciones cuneiformes. Allí, Ciro declara que liberó a los pueblos conquistados y respetó sus creencias. Ese objeto, conocido como el cilindro de Ciro, está hoy en el Museo Británico y es considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos. Así comenzó la relación entre Persia e Israel, no como enemigos, sino como aliados, como una nación pagana que, sin saberlo, obedecía al Dios de los cielos. De Persia a Irán, el cambio de espíritu. Todo imperio, por más grande que sea, tiene su ocaso, y Persia no fue la excepción. En el año 330 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa tras vencer al último rey aqueménida, Darío III. Aquella victoria marcó el fin de la dinastía de Ciro y el comienzo de una nueva etapa. Persia fue absorbida por el mundo helenístico. Su lengua, su cultura y su religión comenzaron a mezclarse con las de Grecia. Luego llegaron los partos y más tarde los sasánidas, imperios que mantuvieron el control de la región, pero sin recuperar el antiguo vínculo con el pueblo de Israel. Durante más de 800 años, la región cambió de manos, pero todo dio un giro profundo en el siglo VII después de Cristo, cuando una nueva fuerza espiritual y política surgió en el desierto de Arabia. Esa fuerza fue el Islam. En el año 651, los ejércitos árabes conquistaron Persia. El zoroastrismo, la antigua religión persa, fue reemplazado, y la región entera comenzó a hablar árabe, a leer el Corán y a organizarse bajo el nuevo poder islámico. Así nació un nuevo espíritu, el de una nación que siglos después
dejaría de llamarse Persia para convertirse en lo que hoy conocemos como Irán. El cambio no fue solo político, fue ideológico, religioso y profundo. La Biblia ya no era el centro de referencia. El Corán ocupaba ese lugar, y aunque los judíos siguieron existiendo en la región, la nueva identidad religiosa comenzó a distanciarse de ellos y a construir otra narrativa. Una narrativa donde el pueblo de Israel, antes visto como restaurado por un rey persa, ahora sería recordado como el que desobedeció a los profetas. La semilla del conflicto no brotó de inmediato, pero ya había sido plantada. De Ismael al Corán. Para entender lo que ocurre hoy entre Irán e Israel, hay que mirar mucho más atrás que las guerras modernas. Hay que volver al origen, a una historia de familia, de fe y de ruptura. Según la Biblia, Abraham tuvo 2 hijos, el primero con Agar, una sierva egipcia. Ese hijo fue Ismael. Más tarde, con su esposa Sara, nació Isaac. Aunque Isaac heredó la promesa central, Dios no rechazó a Ismael. Le dio vida en el desierto, le dio agua cuando su madre pensó que iban a morir, y le dio una promesa: también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. La tradición árabe afirma que Ismael fue su antepasado, y que su descendencia dio origen a las tribus del desierto. El Islam lo considera profeta, y sostiene que fue él, no Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham. Esa diferencia cambió la historia, no por odio, sino por 2 visiones opuestas sobre una misma raíz. Siglos más tarde, en el año 570 después de Cristo, nació un hombre llamado Mahoma en la ciudad de la Meca, en lo que hoy es Arabia Saudita. La Meca era un centro comercial y religioso, donde existía un antiguo santuario, la Kaaba. Allí, Mahoma comenzó a predicar que solo había un Dios y que debía adorarse sin ídolos. Fue perseguido, y en el año 622 emigró con sus seguidores a Medina. Ese viaje, conocido como la Hégira, marca el comienzo del calendario islámico. En Medina, Mahoma se convirtió en líder espiritual y político. Allí formó su comunidad. Allí murió, en el año 632, a los 62 años, por una fiebre repentina. Después de su muerte, sus seguidores se organizaron bajo líderes llamados califas, una palabra que significa sucesor o representante. Estos califas guiaban tanto la religión como el gobierno. Fue el tercer califa, Uthmán, quien alrededor del año 650 después de Cristo ordenó reunir todas las revelaciones atribuidas a Mahoma en un solo texto oficial. Así nació el Corán, escrito en árabe y considerado por los musulmanes como la palabra exacta de Dios. El Corán menciona muchas veces a los hijos de Israel. Algunos pasajes los honran, otros los acusan de rechazar la verdad. Esa tensión ha sido interpretada de formas diversas, pero aquí hay algo importante que aclarar. No todos los musulmanes piensan igual. La mayoría del mundo islámico pertenece a la rama sunita, que es moderada y dominante en países como Arabia Saudita, Egipto o Turquía. Irán, en cambio, sigue la rama chiita, mucho más cerrada, apocalíptica y gobernada por clérigos. Por eso, no se puede decir que todo el Islam odie a Israel. Lo que hoy vemos es el resultado de una interpretación religiosa radical, construida por líderes chiitas, que toman elementos del Corán y los usan como bandera ideológica y política. Todo comenzó con una promesa, con 2 hijos, y con un legado que, hasta hoy, divide al mundo en caminos paralelos. La revolución islámica y el nacimiento de un enemigo. Durante siglos,
La tierra de Irán cambió muchas veces de manos. Fue parte de imperios griegos, árabes, mongoles y turcos, pero en el siglo XX volvió a ocupar un lugar clave en el mapa mundial. A principios de 1900, Irán era gobernado por una monarquía frágil. Su economía dependía de potencias extranjeras. El petróleo descubierto en 1908 atrajo el interés de Inglaterra y Rusia. El país se modernizaba, pero no con justicia. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, británicos y soviéticos ocuparon Irán para controlar el petróleo. Ese mismo año subió al trono un joven rey, Mohammad Reza Pahlaví, también conocido como el Shah de Irán. El Shah impulsó una modernización agresiva, cambió las leyes, cerró escuelas religiosas y acercó el país a Occidente. Pero gobernaba con mano dura. Su policía secreta, llamada Sabak, perseguía y torturaba a los opositores. Mientras tanto, muchos iraníes pobres y religiosos sentían que su fe era ignorada y comenzaron a seguir a un clérigo chiita, Ruhollah Khomeini. Khomeini había nacido en 1902. Era un líder religioso muy respetado. Criticaba el lujo del Shah, rechazaba la influencia de Estados Unidos y acusaba al gobierno de traicionar el Islam. En 1964 fue expulsado del país, pero sus ideas siguieron creciendo. Grababa mensajes en casetes y sus seguidores los distribuían en secreto. En 1978 estallaron las protestas, calles llenas, represión, toques de queda, hasta que, en enero de 1979, el Shah huyó del país y en febrero Khomeini volvió del exilio. El pueblo lo recibió como a un profeta y con su regreso nació un nuevo sistema, la República Islámica de Irán. Desde entonces, el país es gobernado por clérigos, no por reyes ni por presidentes. El líder supremo no es elegido por el pueblo. Es el guía supremo, o ayatolá, que significa señal de Dios. Los ayatolás gobiernan en nombre del Islam chiita, y su palabra tiene más peso que la ley civil. Desde el inicio, Israel fue declarado enemigo. Khomeini lo llamó el pequeño Satán. A Estados Unidos, el gran Satán. No era solo política, era religión, ideología y profecía. Desde entonces, el odio hacia Israel pasó a ser parte del sistema, una política de Estado, una doctrina que sigue viva hasta hoy. Guerra en las sombras, el ataque indirecto. Después de la Revolución Islámica, Irán no perdió tiempo en definir a su enemigo. Israel fue señalado como un obstáculo espiritual, como un cuerpo extraño en el corazón del Islam. Pero Irán sabía que no podía enfrentarlo directamente. No tenía los recursos, no tenía el respaldo internacional y no quería provocar una guerra total. Por eso eligió otra estrategia, una guerra escondida, una guerra en las sombras. En lugar de lanzar misiles desde su propio suelo, Irán comenzó a financiar y entrenar grupos armados en otros países. Uno de ellos fue Hezbollah, una milicia chiita que opera en el sur del Líbano. Fue creada en 1982, durante la Guerra Civil Libanesa y la ocupación israelí en Beirut. Con el tiempo, Hezbollah se convirtió en un brazo armado de Irán, con miles de misiles apuntando hacia el norte de Israel. Otro grupo es Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. Aunque es sunita, no chiita, recibió durante años apoyo financiero y militar de Irán, porque ambos comparten el mismo enemigo, Israel. También están los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Irak y Siria, todas con vínculos directos con la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza militar de élite encargada de exportar la revolución islámica. Cada vez que un cohete cae sobre una ciudad israelí, Irán rara vez aparece en los titulares,
pero está ahí, detrás del disparo, con dinero, con armas, con logística. Israel lo sabe, y por eso ha llevado a cabo operaciones encubiertas para frenar ese avance, bombardeos selectivos en Siria, sabotajes en laboratorios nucleares, ataques cibernéticos y asesinatos dirigidos contra científicos iraníes. Pero todo esto ha ocurrido sin guerra oficial, sin declaraciones formales, solo fuego cruzado en la penumbra. Durante más de 4 décadas, el mundo ha visto un conflicto sin nombre, una guerra no declarada, pero tan real como cualquier otra. Y en el centro de esa guerra, Irán e Israel se observan como 2 enemigos que se conocen, que se temen y que algún día, inevitablemente, se enfrentarán cara a cara. Por primera vez cara a cara. Durante años, Irán atacó sin mostrar su rostro. Usó milicias, usó túneles, usó otros nombres, pero nunca lo hizo directamente, hasta que todo cambió. El 13 de abril del año 2024, Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra territorio israelí. Fue un ataque coordinado, planeado y por primera vez firmado con su propio nombre. Los proyectiles fueron lanzados desde suelo iraní y el gobierno lo reconoció abiertamente. No fue un error, no fue una operación encubierta, fue una declaración de guerra. Israel, con ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Jordania, interceptó la mayoría de los misiles. Los sistemas defensivos funcionaron, la tecnología también. Pero el mensaje había quedado claro. Irán ya no se ocultaba. Hasta ese momento, los analistas hablaban de una guerra fría regional. Pero a partir de esa noche, el conflicto dejó de ser frío y dejó de ser regional. Israel respondió atacando instalaciones militares iraníes dentro del país. Fue un contraataque preciso, con objetivos seleccionados y sin daños civiles. Pero fue un golpe y un precedente. Por primera vez, Irán e Israel se enfrentaron cara a cara, sin intermediarios, sin máscaras, sin retórica diplomática. Fue el punto exacto en el que la guerra, que durante décadas había sido disimulada, se volvió visible. Y para muchos, ese fue el momento en que el conflicto pasó de las sombras a la historia. Está esta guerra en la Biblia. Cada vez que estalla un conflicto en Medio Oriente, muchos miran a la Biblia buscando respuestas. Y es natural, porque las Escrituras hablan de esa región y de su destino en los últimos días. Pero la guerra entre Irán e Israel está escrita en la Biblia. ¿Lo que vemos hoy ya fue profetizado? La respuesta no es simple y exige cuidado. La Biblia no menciona a Irán con ese nombre, porque ese término no existía, pero sí habla de Persia, el antiguo nombre de la tierra que hoy conocemos como Irán. Y Persia aparece en una profecía clave, el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Allí se describe una gran coalición de naciones que en los últimos tiempos vendrá contra Israel. Una fuerza militar poderosa, dirigida por un líder enigmático llamado Gog. El texto dice: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Ezequiel 38:5. Pero ¿quiénes son ellos? El versículo anterior lo aclara. Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Es decir, ellos son Gog y sus fuerzas principales, una coalición liderada desde el norte con base en Magog, Mesec y Tubal, que se prepara para invadir Israel. Y Persia, Cus y Fut se suman a ese ataque. No lo lideran, se alían, son parte del ejército enemigo, pero no son la cabeza. ¿Y quiénes son hoy estas naciones? Persia es Irán, Cus corresponde al sur de Egipto y Sudán, Fut representa el norte de África, probablemente Libia,
Gog es un líder, y Magog era una región ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Eso incluye el actual sur de Rusia, y también lo que hoy se conoce como el Cáucaso, una zona conflictiva que incluye países como Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y repúblicas como Chechenia, Dagestán y Osetia del Norte. Mesec y Tubal se asocian con zonas de Turquía, y la tierra del norte extremo para muchos es claramente Rusia, porque es el país más alejado al norte de Israel. Por eso muchos estudiosos creen que Ezequiel 38 describe una futura alianza entre Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán y otras naciones hostiles, unidas en un ataque final contra Israel. ¿Significa eso que lo que ocurrió en 2024 es el cumplimiento literal de esta profecía? No necesariamente. El texto no menciona fechas, no menciona presidentes, no menciona ciudades actuales, pero sí deja claro que Persia participará, que vendrá con otros, y que todos juntos atacarán a Israel en un momento de aparente paz. Quizás lo de 2024 no sea el final, pero sí el principio del final. Y al mismo tiempo, el principio de algo más profundo, una etapa que no termina en Irán ni en Israel, sino que nos lleva directo al cumplimiento total de lo anunciado. ¿Qué dice el Corán sobre Israel? Para entender el conflicto entre Irán e Israel, también es necesario mirar el otro libro sagrado, el Corán. El Corán está dividido en capítulos llamados suras. Cada sura tiene varios versículos, similares a los de la Biblia, y en varias de esos suras se menciona a los hijos de Israel, es decir, al pueblo hebreo descendiente de Jacob, y sorprende a muchos descubrir que no siempre lo hace con condena. En el Sura 5, versículo 20, se dice lo siguiente: «Y cuando Moisés dijo a su pueblo, «Oh pueblo mío, recordad los favores de Alá hacia vosotros, cuando designó profetas de entre vosotros, os hizo reyes y os dio lo que no había dado a nadie más en el mundo». ¿Y quién es Alá? Alá es simplemente la palabra en árabe para decir Dios. No es un Dios distinto. Los musulmanes creen en el mismo Dios creador que aparece en la Biblia, aunque lo llaman con otro nombre por su idioma. Lo que en español decimos Dios, ellos lo dicen Alá. En ese pasaje, el Corán muestra respeto por el pueblo hebreo y reconoce que Dios, o Alá, los eligió, les dio profetas y los bendijo. También es cierto que menciona episodios de desobediencia y que algunas veces habla de castigo. Pero, ¿por qué hoy muchos musulmanes rechazan a Israel? Porque los grupos extremistas reinterpretan el Corán con fines políticos. Toman solo los pasajes que hablan de juicio o traición y ocultan los que hablan de misericordia. Muchos de esos versículos críticos están dirigidos a líderes religiosos del pasado, no a todo el pueblo judío en general. Pero el extremismo necesita enemigos, y el odio se generaliza hasta volverse guerra. Ahora bien, es importante decirlo, no todos los musulmanes piensan igual. Desde el año 2022, después de un hecho trágico, miles de jóvenes en Irán comenzaron a despertar, a cuestionar lo que les enseñaron, a buscar la verdad por sí mismos y a salir a las calles, incluso arriesgando sus vidas. Todo empezó con Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años. Fue arrestada por la policía de la moral en Teherán por no llevar el velo correctamente. Murió bajo custodia el 16 de septiembre de 2022. Su muerte encendió protestas históricas contra la represión religiosa y política. Desde entonces, muchos musulmanes empezaron a hablar, no solo en lo personal, también en lo espiritual, porque no todos creen en la guerra santa, no todos apoyan lo que hacen sus líderes.
No todos están de acuerdo con los ayatolás. ¿Y quiénes son los ayatolás? El término significa señal de Dios. Es un título religioso, reservado para los líderes chiítas de mayor jerarquía. En Irán, esos líderes no solo enseñan religión, también gobiernan. El verdadero jefe del país no es el presidente, sino el líder supremo, que debe ser un ayatolá. Hoy, ese hombre se llama Ali Jamenei. Gobierna desde 1989 y es quien guía todas las decisiones de Irán, políticas, militares y espirituales. Irán y la profecía del caos. El conflicto entre Isaac e Ismael quedó en el pasado, pero la herida que dejó nunca se cerró. Hoy, miles de años después, esa división se transformó en ideologías, en banderas, en profecías religiosas y también en armas. Irán no es solo un país que rechaza a Israel, es el centro de una interpretación extrema de los textos islámicos. Una visión que dice, con todas las letras, que el fin del mundo no solo vendrá, sino que hay que provocarlo. Según la rama chiita del Islam, el apocalipsis llegará con la aparición del Imán Mahdi, una figura mesiánica que vendrá a traer justicia, un redentor final, que guiará a los creyentes y establecerá un gobierno mundial bajo el Islam. Pero lo más alarmante es cómo creen que debe venir. Los extremistas enseñan que el Mahdi no vendrá en tiempos de paz, sino en medio de un caos total. Un mundo envuelto en guerras, sangre y destrucción. Por eso, desde esa lógica, no hay que evitar la guerra. Hay que acelerarla, provocarla, encender el mundo, para que el Mahdi aparezca. Esta idea no la sostiene todo el Islam. Muchos musulmanes no creen en eso, pero en Irán, los líderes sí lo creen. Y lo dicen públicamente. El líder supremo actual, Ali Jamenei, ha mencionado en más de una ocasión que el Mahdi está por venir y que el pueblo iraní debe estar preparado. La diferencia es enorme. Mientras en la Biblia el fin llega por voluntad de Dios, en esta versión chiita hay que forzar ese fin. Y eso convierte a Irán en una amenaza distinta. Más que un país enemigo, es una fuerza apocalíptica activa. Su objetivo no es solo destruir a Israel, sino desatar el caos necesario para que, según su creencia, venga el Redentor islámico. Ese pensamiento no es simbólico, es doctrinal, y está en el centro de su política exterior, de su apoyo a grupos armados y de sus propias declaraciones. Cuando Irán dispara misiles, no solo está haciendo guerra, está cumpliendo una profecía, una que no fue escrita en la Biblia, pero que marca a fuego el rumbo de su historia. Israel, blanco profético sin buscarlo. Mientras Irán actúa impulsado por su interpretación del fin, Israel responde desde otro lugar. No busca el caos, no proclama un Mesías militar, no predica sobre el apocalipsis. Israel funciona bajo una lógica defensiva. Se prepara para la guerra, pero no la inicia. Cuando responde, lo hace con precisión quirúrgica. Ataca bases militares, lanzadores de misiles o estructuras terroristas. A diferencia de sus enemigos, no dispara intencionalmente contra civiles y muchas veces, antes de atacar, avisa con panfletos o llamadas, algo que ningún otro ejército del mundo hace. Sin embargo, existe una narrativa que lo acusa de ser un país opresor, de atacar escuelas, hospitales o zonas civiles en Palestina. Y esa acusación se ha vuelto lema para muchos, incluso fuera del mundo árabe. Pero, ¿es cierto? La realidad es mucho más compleja. Israel es una democracia moderna, con libertad religiosa, de prensa, y con derechos plenos para mujeres y minorías. Incluso hay árabes israelíes que ocupan cargos públicos, votan
y viven en libertad. En cambio, en lugares como Gaza, gobernados por Hamás, las libertades desaparecen. Allí, si alguien defiende a la comunidad LGBT, puede terminar preso, torturado o muerto. La mujer no puede decidir sobre su vida, ni vestirse como quiere. No hay libertad de expresión, ni posibilidad de disentir con el poder religioso. Por eso sorprende ver a ciertos sectores de la izquierda internacional, incluido en países como Argentina, alzando la bandera palestina junto a la bandera LGBT. Lo hacen desde la emoción o desde una ideología heredada, sin saber que en Gaza esa misma bandera sería motivo de condena a muerte. Es una contradicción enorme, una confusión de símbolos usados por personas que no conocen lo que realmente ocurre. Pero esa confusión no es inocente. Forma parte de una estrategia espiritual más profunda, que desdibuja la verdad, mezcla causas justas con mentiras y transforma al bien en mal y al mal en bien. En medio de todo eso, Israel no responde con discursos religiosos, no cita a Ezequiel, no menciona al Mesías, pero vive dentro de la profecía. El capítulo 38 del profeta Ezequiel anuncia que, en los últimos días, una gran coalición vendrá contra Israel cuando parezca vivir en paz. Esa alianza incluye a Persia, hoy Irán, y a naciones del norte y oriente. Y aunque Israel no lo diga, sus enemigos sí creen en esa profecía y actúan como si fuera un mandato. Para Irán, Israel no es solo un enemigo militar, es un obstáculo espiritual, un estorbo que debe desaparecer para que llegue el fin que desean. Y así, sin buscarlo, Israel queda en el centro, en la mira de muchos y en el escenario final. La bestia en las sombras. Mientras el mundo mira a Irán y mientras los misiles cruzan los cielos de Israel, otro poder se mueve en silencio. No dispara armas, no aparece en los titulares, pero está ahí. Siempre estuvo. Hablamos de la bestia profética, el poder religioso que, según el libro de Apocalipsis, se levanta en nombre de Dios, pero actúa como su enemigo. En los capítulos 13 y 17 se describe a este poder como una entidad vestida con símbolos sagrados, sentada sobre muchas aguas, que domina pueblos y multitudes, y que se emborracha con la sangre de los santos. No busca la guerra directa, busca algo más profundo, el control espiritual del mundo. Se presenta como mediadora, como pacificadora, como guía moral. Pero no busca servir, busca reinar. Ese deseo no es nuevo. Fue el mismo que tuvo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Y ahora, esa tentación se hace sistema, se disfraza de iglesia, se infiltra en gobiernos, se adorna con discursos de paz, y desde las sombras usa el caos ajeno como plataforma para su ascenso. Mientras Irán provoca el caos para que venga su redentor, la bestia lo aprovecha para aparecer como salvadora. Habla de fraternidad, firma acuerdos internacionales, recibe honores de líderes globales, pero cada paso que da la acerca más a su verdadero objetivo, sentarse en la Tierra Santa, en lugar de Dios, y ser adorada por todos los pueblos, como si fuera Él. Ese fue siempre el plan, desde el principio, desde aquella tentación hasta hoy. Los que están con uno y contra el otro. En cada guerra, no solo importa quién pelea, sino quién se alinea. Hoy el mundo se divide, aunque pocos lo digan con claridad. Irán no está solo. A su lado se posicionan grupos y gobiernos que comparten su rechazo hacia Israel y su visión apocalíptica del futuro. Entre ellos se destacan
Hezbolá, en el Líbano, un brazo armado que actúa como Estado dentro del Estado. Hamás, en Gaza, una organización terrorista que gobierna con puño de hierro y cuya carta fundacional llama a la destrucción de Israel. Los hutíes, en Yemen, que lanzan misiles desde el Mar Rojo, desafiando incluso a Occidente. Y detrás de todos ellos, con mayor o menor respaldo, Rusia, China y Corea del Norte, potencias que ven en este caos una oportunidad para debilitar el orden establecido. Del otro lado, Israel cuenta con el apoyo firme de Estados Unidos y con alianzas estratégicas con países como Alemania, Reino Unido y gran parte de la OTAN. También suma vínculos más recientes con países árabes moderados, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, gracias a los llamados Acuerdos de Abraham. Pero esa red está en tensión constante. Algunos apoyos son tácticos, no morales. Otros son frágiles, sujetos a cambios internos. Y hay naciones que aún no se definen. Actúan con ambigüedad. Observan, esperan, como si intuyeran que este conflicto no es uno más, sino parte de algo mayor, algo que no se puede frenar con diplomacia. Porque en el fondo no se trata solo de política, ni de economía, ni siquiera de territorio. Se trata de un conflicto espiritual que toma forma en la historia. Y aunque muchos líderes lo ignoren, las profecías lo anunciaron. En Ezequiel 38 se menciona una coalición que vendrá del norte y del oriente. Persia, hoy Irán, Cus, Fut, Togarma, y otros nombres antiguos que hoy se traducen en países reales, con armas reales, alineados contra el mismo blanco. Israel. Todo eso ya está en marcha. Los actores están en escena. El mapa se mueve. Y mientras las piezas se acomodan, el mundo, distraído, no se da cuenta. ¿Cómo sigue todo esto? La pregunta ya no es si habrá más enfrentamientos. La pregunta es hacia dónde conduce todo esto. Porque el conflicto entre Irán e Israel no es un simple choque entre dos países. Es el reflejo visible de un conflicto espiritual más profundo y más antiguo. Según la Biblia, en los últimos días, las naciones se reunirán contra Israel. No por sus decisiones políticas, ni por su economía, sino porque representa un obstáculo para el plan de las tinieblas. En Apocalipsis 16:14 se anuncia una gran reunión final de reinos, engañados por espíritus de mentira, que los lleva a la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Esa guerra, simbólica y literal a la vez, se conoce como Armagedón. Pero esa no es la única profecía. Ezequiel 38 habla de una alianza que vendrá desde el norte, con Irán como uno de sus pilares. Zacarías 12 anuncia que Jerusalén será una copa que embriaga a los pueblos. Y Jesús mismo, en Mateo 24, advirtió que habría guerras y rumores de guerras, y que todo eso sería solo el comienzo. Pero, ¿qué dice el Corán? Aunque no presenta una secuencia profética como la Biblia, el Islam chiita, especialmente en Irán, sí cree en un fin de los tiempos. Lo llaman la llegada del Mahdi, el redentor oculto que, según ellos, aparecerá en un contexto de caos global para restaurar la justicia y gobernar el mundo. No todos los musulmanes comparten esta visión, pero para muchos líderes iraníes, el caos no es algo a evitar. Es el requisito para acelerar la venida del Mahdi. Hay un dicho atribuido a uno de los imanes del Islam. Cuando veas banderas negras venir del este, sabe que se acerca la aparición del Mahdi. Y en el Sura 21, 105 del Corán se lee: en verdad, hemos escrito en los Salmos, después del mensaje, que la tierra la heredarán mis siervos justos. Para ellos, esa tierra también incluye Jerusalén.
y por eso ven a Israel como un obstáculo que debe ser eliminado para que se cumpla esa herencia. Entonces, mientras desde Occidente se busca un alto al fuego, desde las visiones apocalípticas se alimenta el fuego. Cada paso hacia la guerra es, para algunos, un paso hacia el cumplimiento. Y eso es lo más peligroso, porque no se trata de diplomacia, ni de acuerdos internacionales. Se trata de una guerra con motivaciones espirituales profundas, donde cada bando ve un destino detrás del conflicto. Y mientras tanto, el mundo sigue sin entender que lo que está en juego es el escenario final. No todos piensan igual. Es importante decirlo con claridad. No todo el Islam está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Muchos musulmanes en todo el mundo, especialmente los más jóvenes, no avalan la violencia, no quieren el caos y no odian al pueblo de Israel. En países como Irán, donde el régimen impone una interpretación extrema de la religión, millones de personas piensan distinto, pero no pueden expresarlo abiertamente, porque hacerlo puede costarles la libertad o la vida. A pesar de eso, en los últimos años surgió un movimiento creciente. Jóvenes que se animan a cuestionar, a leer por su cuenta, a hablar entre ellos, a usar Internet como ventana al mundo y a descubrir que Dios no necesita violencia para revelarse. Muchos se preguntan, ¿esto es realmente lo que quiere Alá? ¿Esto es justicia? ¿Esto es fe? Y cada vez más personas se dan cuenta que el problema no es la fe en sí, sino el uso que algunos hacen de ella para dominar y controlar. Hoy existen corrientes islámicas reformistas, pensadores moderados y voces valientes que, desde dentro del Islam, se oponen a las interpretaciones extremas. Ellos no aparecen en las noticias, no lanzan misiles, no organizan protestas masivas, pero están haciendo algo mucho más profundo. Están despertando. Y ese despertar es clave, porque muestra que, incluso dentro de los sistemas más rígidos, hay almas que buscan la verdad, que anhelan la paz, que no aceptan el odio como destino. Y eso también es profecía, porque en medio del engaño siempre hay un remanente, un grupo que no se arrodilla ante los ídolos del momento, un pueblo que escucha y que un día también será libre. Lo que todavía no sucedió. Ya vimos los misiles, ya vimos las alianzas, ya vimos los discursos encendidos y los muertos en silencio. Pero hay algo que todavía no vimos, y es, tal vez, lo más importante. Hasta ahora, el Vaticano no se pronunció con firmeza, no condenó con claridad, no tomó partido. Y ese silencio no es ingenuo, porque la bestia profética, como la Biblia la describe, no entra al campo de batalla con tanques, entra con símbolos, con frases de paz, con una sonrisa y una intención oculta. Mientras los pueblos se desangran, ella espera, mide, calcula, porque su aparición no será violenta, será gloriosa, adornada con incienso, procesiones y promesas de unidad. Pero será una trampa espiritual tan seductora que muchos, aun sabiendo la verdad, elegirán adorarla. Y eso, según la profecía, será el desenlace más oscuro, pero también el principio del fin. Ahora ya lo sabes, el conflicto entre Irán e Israel no es solo político ni militar, es parte de un engranaje mucho mayor, uno que fue profetizado siglos atrás. Irán actúa, Israel resiste, y mientras tanto, la bestia espera. Todavía no se pronunció con claridad, todavía no tomó el centro de la escena, pero su silencio grita más fuerte que 1000 bombas, porque en este conflicto
Cada nación parece mover sus piezas por voluntad propia, pero en realidad están siendo utilizadas para un propósito más profundo. Y la Tierra Santa, una vez más, no es solo un lugar, es el escenario donde se va a definir todo. Si quieres entender cómo llegamos hasta acá, te invito a ver los proyectos anteriores, desde Nabucodonosor, pasando por Ciro, Julio César, Justiniano, Carlomagno y Napoleón, hasta llegar a Daniel 11 y el nacimiento de la bestia. Todos esos relatos se entrelazan con este, y todos, sin excepción, apuntan hacia el mismo final. ¿Estamos cerca? Sí, pero todavía falta. Falta que la bestia se manifieste, falta que el mundo confundido la adore, y falta que el cielo diga, basta. Hasta entonces, sigamos atentos y despiertos,